Queridos alumnos, seguimos en cuarentena debido al coronavirus. Pasemos al capítulo 1. He estado preparando el curso lentamente, pero seguro. Voy a entregarles contenido por esta vía y les voy a entregar contenido. Todo el contenido va a estar en Canvas. Quiero que interactuemos harto por Telegram. Si necesitan cualquier cosa, la pregunten por ahí. Van a haber vías también por email, foro. Y más adelante voy a implementar en horarios del curso, voy a implementar chats vía Zoom para que ustedes puedan conectarse. Es como que me fueran a ver a la oficina. Para mí es súper importante que me vayan a ver a la oficina. Y esto es algo que no pueden hacer ahora debido a la cuarentena, entonces lo vamos a lograr vía Zoom. Y ahí básicamente todos los que quieran se conectan y hacemos un ratito, conversamos de la materia. Eso queda grabado y lo puedo subir después por si alguien lo quiere. Bien, en este primer capítulo vamos a sentar las bases de nuestras herramientas de modelamiento, ¿ya? Y primero tenemos que hablar un poco acerca de los números. Y por eso este primer capítulo, bueno, se habla acerca de los números, se habla acerca de las cantidades escalares y vectores que nosotros usamos para modelar fuerzas en la naturaleza. Entonces vamos a ver un poquito de un punto de vista un poco más filosófico qué significa esta cosa. Bien, hablemos un poquito de la precisión en los cálculos científicos. Científicos e ingenieriles. Básicamente el concepto es que la exactitud no existe. Hasta ahora ustedes han sido formados matemáticamente, donde los problemas todos tienen una resolución única. Van a encontrar que en ingeniería crecientemente, en la medida que avancen en la carrera, los problemas no tienen soluciones únicas. Y hay mucho espacio para creatividad, espacio para muchas soluciones más o menos eficientes. La exactitud no existe. Y esto es algo súper importante que lo entiendan, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el caso de una regla, ¿ya? Cuando yo mido un clip con una regla o un lápiz con una regla, voy a medir su longitud y no voy a poder decir nada con respecto a cualquier cantidad que esté bajo el milímetro en este caso. Puedo reportar hasta 1 milímetro de precisión. Lo demás uno puede engañarse, uno puede decir más o menos 0,5 milímetros, pero la verdad es que eso es un engaño, va a depender de la persona. Entonces, concretamente podemos reportar hasta milímetros de precisión, se rondean los valores hacia el milímetro más cercano, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Este lápiz mide 75 centímetros, según lo medimos aquí en la regla, pero el margen de error que se muestra ahí da pie para que en verdad tengamos incertidumbre acerca del tamaño real, ¿ya? Este lápiz podría medir 74,5 y redondeamos este 5 a 75, podría ser 75,4 y este 4 lo perdimos y quedamos con 75. Es decir, no tenemos precisión bajo 1 centímetro, tenemos una incertidumbre o una incerteza de 0,5 milímetros, ¿ya? Básicamente eso quiere decir que la longitud del lápiz puede estar en este rango, entre 74,5 y 75,4. Bien, si queremos disminuir la incerteza, queremos mejorar la precisión, entonces hay que mejorar el instrumento de medición. Y aquí les muestro otra herramienta de medición, el pie de metro. Y el pie de metro es más caro que una regla. Este pie de metro nos puede dar hasta 3 decimales, 2 a 3 decimales de milímetros más, entonces muy preciso, pero viene con un costo. Un buen pie de metro puede costar caro, ¿ya? Entonces, dos ideas iniciales. En ingeniería los números no son precisos, son inciertos y tenemos que tener claro cuál es el rango de incertidumbre que tenemos. Y si queremos mejorar ese rango de incertidumbre, tenemos que mejorar nuestros datos. Y mejorar nuestros datos significa gastar plata, ¿ya? ¿Cómo tratamos los datos? Una vez que tenemos datos, queremos hacer cosas con ellos, ¿ya? Con la longitud de este lápiz queremos, no sé, pues, por ejemplo, medir cuántos lápices necesito para cruzar una cancha, ¿ya? Quiero ir sumando la cantidad de lápices, digamos que son 100 lápices. Y en ese proceso nosotros propagamos esta incertidumbre. Entonces, si yo tengo una incertidumbre de más o menos medio milímetro, más o menos medio milímetro de la longitud del lápiz, y tengo 100 lápices y los quiero poner uno junto con otro, la longitud total de esos 100 lápices en fila va a tener una incertidumbre de 0,5 milímetros por 100.
es decir, 50 milímetros, es decir, 5 centímetros. Entonces, en esos 100 lápices puestos punta a punta, yo voy a tener un error de medición de 5 centímetros. ¿Ya? Esto es el concepto de propagar incerteza, es decir, es tener en cuenta que mis datos no son precisos y cómo la operatoria ahora se me empieza a propagar esa incerteza. Bien, formalmente, para propagar incerteza o para considerar en nuestros cálculos matemáticos la incerteza, hay tres caminos, ¿ya? En orden del más difícil al más sencillo. Uno es tratar a las medidas como variable aleatoria. Ustedes probablemente no han tenido probabilidades o la van a tener luego, pero las variables aleatorias son el formalismo que nos permite hacer la consideración más exacta de todas las incertidumbres que tenemos. Entonces diríamos algo así como la longitud del lápiz sigue una distribución normal gaussiana con medias 75 milímetros y una desviación estándar de 0,5 milímetros. Eso sería una forma de describir la longitud del lápiz con variable aleatoria. Ahora, en notación científica, con error científico, los científicos suelen, y en alguna aplicación de ingeniería también, se suele explícitamente decir el rango de error. Entonces la longitud del lápiz es 7,5 más menos 0,5 milímetros. Y este número puede ser más o menos 0,2 si es que tenemos precisión ahí, etc. Lo más sencillo y lo que hacemos en este curso es manejar el concepto de cifra significativa. La longitud del lápiz es 7,5 milímetros. Y en el hecho de reportar eso así, de esa manera, 7,5 milímetros, estamos diciendo que solamente confiamos en estos dos dígitos. No confiamos en nada más. Entonces este 5 puede venir del redondeo de un 5 para arriba o de un 4 para abajo, como hemos visto antes. Bien. Entonces, cuando ustedes reportan un número en este curso y en adelante, piensen que la cantidad de decimales que ustedes ponen no da lo mismo. ¿Ya? Los números en la escritura técnica científica se expresan una cierta precisión y yo pongo tantos decimales como los que estoy seguro y cómodo de poner. ¿Ya? Me dicen cuánta resolución tengo al final de mi medición. No da lo mismo el número de decimales que pongo. Entonces el concepto de cifras significativas son unas reglas que me permiten expresar números y operar con ellos de manera de mantener esta incerteza o mantener controlada la resolución que yo tengo, ¿cierto? Entonces el concepto de cifras significativas, todos los números son significativos que cumplen, por ejemplo, que son ceros que están a la izquierda, ¿cierto? En números decimales, y 0 a la derecha sin decimal termina siendo ambiguo. O sea, todo lo que no es 0 es significativo, y los ceros pueden ser significativos dependiendo del caso. Vamos a ver ejemplos porque esto explicado así puede ser un poquito complejo. Bien, por ejemplo, este número 91. ¿Cuántas cifras significativas tengo expresadas aquí? Tengo dos. Tengo dos números que no son 0. Pasemos a 910. Este número 910, tengo dos números que no son 0 y un 0, ¿cierto? Este número tiene 2 o potencialmente 3. Si este 0 es significativo, este número tendría 3 cifras significativas. Por lo bajo vamos a considerar que tiene 2. Ahora, esto quiere decir que esto puede ser ambiguo. Digamos, es ambiguo el número de cifras significativas que estoy reportando. Entonces les voy a mostrar a continuación cómo se resuelve esa ambigüedad, cómo yo puedo ser consistente y, digamos, despejar la duda de si tengo 2 o 3. ¿Ya? Este número 901, tengo un 9 significativo y un 1 significativo. Y en este caso este 0 que está a la izquierda del 1 es significativo. Porque, claro, no es un 0 que está a la derecha. Y ahí es donde entra esa regla que estaba comentando antes. Este tiene 3. ¿Ya? Bien. La notación científica, ¿qué es lo que es? La notación científica es lo que me permite resolver esta ambigüedad en este número. ¿Ya? ¿Cómo? Yo expreso un número, lo expreso como más o menos, siempre hay un signo, ¿cierto? Una mantisa, o significando, yo lo restringo a este rango. La razón para restringirlo a este rango es específicamente para que lo que me queda acompañando, el por 10 al algo, el n sea el orden de magnitud. Esto me permite definir específicamente, rigurosamente, lo que significa el orden de magnitud. Entonces este m me tengo que asegurar que esté siempre entre 0,32 y 3,16 para yo poder hablar bien de órdenes de magnitud. Puede ser más o menos 1 y si son un poquito más descuidados, pero sirve igual la notación científica para expresar el número de cifras significativas. Entonces, antes teníamos la ambigüedad que este 910 podía tener 2 cifras significativas o 3 si es que el 0 es significativo. En este caso, si lo escribo de esta manera, 0,91 por 10 a la 3,
estoy expresando, ya no me quedan ceros a la derecha. En este caso estoy diciendo explícitamente que tiene dos cifras significativas. En cambio, en este caso voy a tener tres cifras significativas. Puedo operar con estas tres. Puse un 0 a la derecha de la coma y decimal, que es significativo en este caso, porque ahí sí lo estoy poniendo a propósito. Bien, cuando uno hace redondeo es mejor redondear a cifras significativas que a decimales. Conviene trabajar más con cifras significativas que con decimales porque tratamos de esta manera la incerteza de una manera uniforme. Es decir, no perdemos cifras significativas, siempre conservamos, no estamos metiendo datos que no estamos considerando precisiones que no tenemos. Bien. Algunas operaciones matemáticas, cuando estoy teniendo en cuenta las cifras significativas, ¿cómo se multiplica? Para multiplicar, yo primero multiplico los números como si nada, y luego redondeo utilizando el número de cifras significativas del número que tiene menor precisión. Entonces, si estoy multiplicando dos números, voy a multiplicarlos tal como siempre lo hago, y luego trunco o redondeo al número de cifras significativas del número más chico. No importa la posición de las cifras significativas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. 8 por 8, cada uno de estos tiene una cifra significativa, el resultado es 64, ¿ya? Pero digo 64, lo escribo 6 por 10 a la 1, en verdad para ser consistente con la regla anterior debería ser 0,6 por 10 a la 2, y me quedo con una cifra significativa. Este resultado no es 64, sino que es 6, ese 4 se redondea hacia abajo, porque solamente estoy considerando una cifra significativa. La idea es que este 8 viene de una medición que tiene un error de más o menos 0,5, igual que teníamos antes en el lápiz, una cifra significativa. En este caso, tengo 8 que tiene una cifra significativa con otro 8 que tiene dos cifras significativas. El resultado es el mismo, porque gana o me quedo con el número de cifras significativas que tenía en el número anterior. Sigamos. Ahora, cuando tengo dos números de dos cifras significativas, en este caso el resultado sí es el 64 que esperamos. Aquí tenemos dos números con tres cifras significativas. El resultado lo expresamos de esta manera. Para llevarlo a la notación científica de antes, yo debería correr esta coma decimal dos puestos y dejarlo por día a la 3 para hacer. Entonces, eso lo que me va a decir es que este numerito tiene un orden de magnitud 3, ¿no? Que se parece a 1, 2, 3, sí. Bien. La suma es un poquito más complicada, curiosamente. Típicamente la suma es más fácil, en este caso no. Primero se suma los números tal cual como lo hace, y se redondea a la posición de la cifra menos significativa en el sumando más incierto. Esto es medio complicado, mejor un ejemplo. Pero el punto es que aquí podemos perder potencialmente cifras significativas, ¿ya? Y eso es un fenómeno que les voy a mostrar a continuación. Entonces, 1 más 1,1 igual 2. ¿Por qué? Porque voy a sumar esto, el resultado es 2,1, pero resulta que esta cifra tenía una cifra significativa. Entonces me pierdo esa de ahí. Esto de acá, 1,0, dos cifras significativas por día a la 11. Esto es por día a la 2, perdón. Esto es un 100 más 111. Cuando yo sume eso me da 211, ¿cierto? Pero como tenía dos cifras significativas, voy a sumar, me va a faltar esta cifra significativa con la tercera de acá, que no la tengo. Se me va a ir a 0 esta, o se me va a redondear, básicamente, se me redondea hacia abajo. Lo mismo aquí, pueden pensar un poquito esta, tengo 5 cifras, 3 cifras, ¿cierto? Este como 0 significativo, 4 cifras. Entonces el resultado, ¿por qué me queda con un decimal? Porque en la posición del segundo decimal no tengo cifras significativas, en este caso de acá. Acá sí, pero este número me mata este decimal de acá. Bien. La curiosidad esta que le hablé de la pérdida de significancia, que es lo que es, pasan cosas raras de repente cuando uno suma números con que tienen magnitudes muy distintas y precisiones distintas. Entonces, veamos este ejemplo, 1,1 por día a la 4, 0,3 por día a la 2. Entonces, escribimos estos términos, estos números expandidos, ¿cierto? Sin notación científica, y sumamos como en el colegio, para abajo, tenemos ese numerito. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Desde el punto de vista de las cifras significativas,
Fíjense aquí, 1,1. Todo lo que viene después de este 1 no es significativo. Entonces todo lo que está aquí no es significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi resultado, cuando yo redondee, mi resultado va a ser 1,1 por 10 a la 4. Es como que esto, con respecto a la suma, no le hiciera nada a este otro número. Esto se llama pérdida de significancia. Y es la razón por la que cuando uno trabaja con cifras significativas, el orden de las operaciones, de la suma, empieza a importar. No se pueden hacer en cualquier sentido. Si yo tuviese, por ejemplo, 10.000 de estos sumando hacia el lado, tendría que sumar esos primero para que se me empiecen a subir las cifras significativas hacia donde tienen que estar. ¿Ya? Esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y que es particularmente grave cuando trabajamos en computadores, porque los computadores guardan la información utilizando cifras significativas, utilizando notación científica. Y esto puede pasar y es una fuente de errores que son difíciles de detectar en los programas que uno puede escribir. Bien. Ahora, estuvimos viendo operaciones matemáticas, suma y resta, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que yo quiero pasar un número x que tenga alguna presión finita, es decir, que tenga una cierta cantidad de cifras significativas, 3? Lo quiero pasar por una función. Estas funciones ahora ya no son simples sumas y multiplicaciones, sino que son trascendentales, ¿cierto? Son logaritmos, exponenciales, trigonométricos y hiperbólicos. Básicamente la pregunta es ¿cuántas cifras significativas tendría mi resultado? Esto es un poquito más avanzado, pero es algo que es útil saber porque te enseña más acerca de los números. Bien, entonces veámoslo primero desde un punto de vista un poquito didáctico. Pensemos en la función exponencial. Ahí tenemos nuestra querida exponencial con x entre 0 y 2. Fíjense que el i va entre 0 y 10, la escala vertical es distinta a la escala horizontal. Y pensemos en el número 1. ¿Ya? El número 1 me da 2,71, ¿cierto? Aquí no estoy diciendo cuánto, esto no estoy considerando las cifras significativas. Ya vamos a pensar un poquito en eso. Entonces, ¿qué pasa si este 1, yo tengo una cifra significativa? Lo que estoy diciendo cuando digo 1, estoy diciendo que este 1 puede venir del redondeo de un 0,5 hacia arriba o un 1,49 hacia abajo. Este número se redondearía hacia abajo porque cuando yo redondeo me olvido veo solamente el decimal siguiente. Aquí no sucede que esto se transforme en un 5 y después esto sube a 2, sino que solamente se mira este decimal. Entonces este es el rango en que mi número puede estar. Fíjense que cuando lo paso por la función exponencial, el rango de mi resultado puede estar entre los números 1,64, si es que este era mi número original, o 4,06. Este rango de más o menos 0,5 se me tradujo aquí en un rango de 2,42. ¿Ya? Es decir, en este punto, si yo tenía una cierta precisión, una cierta confianza de este 1, se me escaló esa confianza se me puso peor, en cierto sentido. Perdí, ya no es 1 el intervalo de incerteza acá, es 2,42. ¿Ya? Ahora, este 2,42, ahí vamos a ver que es suficientemente cercano a este 1 como para que yo no diga que perdí una cifra significativa. ¿Ya? Es un análisis que es un poquito más difícil de entender, pero básicamente si este fuera un 5 se me redondearía la siguiente cifra y empezaría a perder precisión. En este caso todavía el 2 es suficientemente cercano al 1 y al 1 donde estoy centrando mi operación y al 1 que tengo de amplitud. Bien, formalmente esto puede dar un poquito de susto, pero esto es lo que es. ¿Cuál es el número de cifras significativas de i? Dado que x tiene una precisión finita, es decir, x puede tener un cierto número de cifras significativas. ¿Cuántas tiene i? Está dado por esta fórmula. Yo tomo mi número x, que tiene 3 cifras significativas, agarro mi función, le tomo derivada, la evalúo en ese punto x, la divido por el valor de la función en el punto x, y le tomo valor absoluto. Y esto lo llamamos el número de condicionamiento de f evaluado en x. ¿Ya? Entonces, las cifras significativas que va a tener i va a ser lo mismo que tenía x, menos el orden de magnitud del número de condicionamiento de esta función. Entonces, el orden de magnitud es agarrar esta función de acá, este valor que me da esta operación, y ver cuál es su logaritmo en base 10 y quedarme solamente con la parte entera de ese logaritmo.
Es básicamente el por 10 a la cuánto, o si lo escribo en notación científica, por 10 a la cuánto, por 10 a la n, ese n es su orden de magnitud y por eso teníamos el intervalo que teníamos antes. Veamos para el caso que estábamos viendo, para x igual a 1, el número de condicionamiento es esta función que me da el módulo de x. Si yo tomo, el número de condicionamiento de esto es 1 y el orden de magnitud de esto es 0, porque esto es 1 por 10 a la 0, ¿cierto? Por lo tanto, mi resultado decía que las cifras significativas de y va a ser las mismas que tenía x, que era 1, menos el orden de magnitud de este numerito llamado el número de condicionamiento. En este caso es 0. Entonces no perdí cifras significativas. Pero lo que van a ver es que si ponen este x, lo empiezan a evaluar más arriba en la función exponencial, ya empiezo a perder cifras significativas. Bien. Aquí, por ejemplo, si es que yo pongo x igual a 10, me da un número de condicionamiento igual a 10, y el orden de magnitud de eso ya es 1. Yo pierdo una cifra significativa. Entonces, si antes tenía una cifra significativa, en x la perdí y me quedo con 0. Eso quiere decir que perdí el número. Ya no puedo confiar en mi resultado. Por eso, para valores de x mayores que 10, yo debería usar más cifras si quiero evaluar la exponencial. Bien. Aquí hay una laminita con los números de condicionamiento para algunas funciones típicas. Exponencial, logaritmo, seno, coseno, son estas cosas. Es un ejercicio medianamente interesante derivar esas cosas. Pero no es nada más que aplicar esta fórmula y ver qué sale. Es muy difícil. Veamos otro ejemplito. Imagínense ahora que tengo la función seno. ¿Ya? La función seno en esta lista de acá tenía este número de condicionamiento, x cotangente x. ¿Ya? Entonces quiero mostrarles de una manera gráfica qué significa para esta función, para distintos valores del ángulo, cómo vamos perdiendo números de cifras significativas dependiendo de dónde estamos en la función seno. ¿Ya? Entonces aquí tengo una función seno entre 0 y 2pi, y si grafico, este es el número de condicionamiento, entonces sin logaritmo, ¿cierto? Veo que este numerito baja, sube, en esta parte donde yo, básicamente, acuérdense que si le tengo que tomar logaritmo a eso, dice el número de cifras que pierdo. Entonces, aquí se está yendo como a 0, no estoy perdiendo cifras, mientras que aquí se me está yendo a infinito. Tomemos el logaritmo. Logaritmo en base 10 de estos numeritos para los distintos ángulos, es ahí. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que para valores, los valores que están en la punta, en la cúspide del seno, este logaritmo se me va a negativo, incluso negativo menos infinito. Cuando estoy acá en 0, se me va a más infinito. Entonces, ¿qué significa esto desde un punto de vista, es decir, las cifras significativas? Las cifras significativas es básicamente tomar este valor y redondear hacia abajo siempre. Redondear hacia abajo del logaritmo en 10 del número de condicionamiento. Entonces siempre redondeo hacia abajo. Hasta este numerito acá, más de 45 grados, debe ser como 60 o algo así, no perdí ni una cifra significativa. Pero ya de este numerito en adelante, empiezo a perder una cifra significativa. Perdón, hacia abajo el ganar. Miremoslo, esto es ganar. Aquí gané cifra significativa, aquí gané precisión. ¿Por qué? Porque si estoy en torno a los 90 grados, estoy bastante seguro que estoy en esta parte donde tengo el 1. ¿Ya? Números en un ranguito bastante amplio acá van a ser bien cercanos a 1. Entonces voy a ganar cifras. En cambio, cuando esté en esta otra parte donde la función pasa por 0, fíjense que pierdo cifras significativas. Si quiero saber el valor exacto de esta función seno, voy a necesitar más de 4 cifras significativas para valores súper cercanos a 0. Entonces, tenemos problema con la función seno, con la significancia de la función seno para ángulos que son cercanos a 90. O que son cercanos a 0, pi, esto es 90, no. Nos va muy bien cerca al 90, sabemos que es muy cercano a 1, pero ya para el 180, ahí es donde perdemos significancia. Bien, esta figurita, eso es todo lo que les quiero contar acerca de cifras significativas. Quiero dejar aquí nomás para que vean el código con el que hice esta última figura, tan hecha en Python. Y para los que les interesa, les dejo ahí el código. Voy a pasar el
código de hecho no es ese. No sé, ese está bien. Entonces veanlo de aquí. Tomo distintos valores del ángulo. Calculo la función seno, ¿cierto? Esto es para controlar la apariencia del... Lo importante está aquí, esto es lo que grafica. El resto es para controlar la apariencia del gráfico. Pero pausen este clip, copien el código, los que tengan el interés, y vean si pueden replicar los gráficos que tengo y van a aprender un montón de cosas los que tengan inclinación a programar. Bien, con esto me despido, nos vemos en el siguiente módulo.